Amados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Este canal virtual de Estudio de las Epístolas tiene como propósito la edificación de los creyentes en Cristo Jesús que, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del estudio sistemático de las epístolas de los apóstoles del Señor contenidas en el Nuevo Testamento. Deseamos compartir contigo las Escrituras tal como dice la carta a los Efesios capítulo 4 verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Muchas gracias, hermano. Saludos a todos. Quisiera invitarles a leer en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 13 en adelante. Carta a los Filipenses capítulo 4, verso 13. Ha dicho el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. De aquí nomás, hermanos, entonces la palabra del Señor. Es evidente que vamos llegando al final de esta carta, que a través de estos meses especiales que el Señor ha permitido, ha suscitado, de pandemia, nos ha reunido, nos ha convocado en realidad de esta manera excepcional, virtual, para poder contemplar esta carta, que ha sido, la palabra de Dios siempre lo será, por supuesto, un sostén, una ayuda en las circunstancias que estamos experimentando. Hemos dicho que esta porción, desde el verso 10 al verso 20, constituye una porción muy especial de mucha intimidad por el apóstol. Hay declaraciones que, si no las miramos en el contexto de lo que Pablo está escribiendo, parecerían ir más allá de lo personal, en lo realmente íntimo con sus amigos, con sus hermanos, con sus amados en Filipos. Pablo está revelando el secreto de lo que ha sido por más de 30 años, entendemos así, ahora en la cárcel en Filipos, cómo él ha comprobado ese secreto, en el cual fue iniciado en los primeros días de su llamamiento a esta obra tan especial, en que el Señor le usaría como instrumento para llevar el Evangelio a tantos lugares, a reyes y plebeyos, a todo tipo de nación y aún a esta misma cárcel. Dentro de todos los padecimientos que el apóstol habría de experimentar, los padecimientos en lo que es el ámbito de lo económico, de las necesidades de la vida diaria, serían usados también por el Señor para enseñar al apóstol, enseñar
hemos contemplado ya, hemos visto la dependencia, la serenidad, la tranquilidad, la paz, el sosiego, la confianza, aún en situaciones de zozobra aparente, ¿no es cierto?, en su servicio al Señor. Los secretos se revelan a los amigos, las cosas más íntimas a aquellos con los cuales tenemos más confianza. Y es un privilegio para los filipenses que el apóstol esté desplegando aspectos tan íntimos, de tal manera que nosotros agradecemos al Señor por esta confianza que Él ha manifestado, Pablo ha manifestado con los filipenses, porque nos ha dejado esta porción tan maravillosa que realmente nos instruye y revela muchos aspectos importantes de saber en cuanto a lo que significa lo que hemos llamado, o lo que Pablo aquí llama, el contentamiento. ¿Cómo poder contentarnos realmente? ¿Cómo poder realmente decir estoy contento? Poder vivir lo que el apóstol ha llamado o ha exhortado a Timoteo, poder experimentar esa piedad, pero acompañada de contentamiento. Esta carta ha sido una carta de hechos prácticos, reales. Pablo ya en el comienzo de la carta ha dicho, para mí el vivir es Cristo. Y ese propósito de vivir para Cristo, hemos visto que no está ausente de realidades que tenemos que enfrentar en esta vida. Y en el servicio al Señor. Y una de esas realidades es el hecho de tener que depender del Señor para nuestro sustento. Como el Señor nos enseñó a orar a sus discípulos por el pan diario, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. De tal manera que el Señor fue el que primero enseñó la necesidad del contentamiento, del no afanarse y el depender completamente del Señor. El secreto está entonces, hermanos, en el verso 13, Pablo lo ha dicho, ahí está el secreto de su poder, ahí está el secreto de su fortaleza, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y podemos recordar que el sábado pasado vimos que esta expresión no nos llama a la temeridad, a la osadía, a pretender un grado de confianza más allá de lo que la palabra nos permite. No se refiere a mis propósitos, no se refiere a lo que yo me planteé como meta y que lo voy a hacer, como algunos equivocadamente dicen, lo vamos a hacer en el nombre del Señor, y como decimos aquí en nuestro país, y le echamos para adelante. No es así. La palabra significa que Pablo tenía la plena certeza de que en esas circunstancias que Dios había suscitado en su vida, Él proveería la fortaleza y lo necesario para poder pasar y vencer a través de ella. En la confianza que estas circunstancias son suscitadas por Dios, todo lo puedo en Cristo, en medio de esas circunstancias que el Señor ha permitido en mi vida. Distinto es lo que yo pretenda hacer sin la permisión de la voluntad divina, donde ciertamente tendremos que padecer a veces circunstancias por nuestros propios errores, por nuestro apresuramiento, por nuestra falta de dependencia del Señor, que es totalmente contrario a lo que dice el verso 13. Así que, hermanos, de parte del Señor hay una promesa de confianza, hay poder realmente, hay esa fortaleza que el Señor infunde al creyente que confía, que descansa en la sabiduría de su Padre, de su Dios, en las circunstancias que Él ha permitido. Si el Señor ha enviado a Pablo con el propósito de predicar el Evangelio, si dentro de esas circunstancias la prisión está considerada dentro de la voluntad de Dios, pues el Señor le dará la fuerza, el poder, la energía, aquí dice la fortaleza, para poder, más que soportarla resignadamente, más que resignadamente, realmente con alegría, con gozo. De ahí entonces que podemos ir descubriendo cada vez más en esta carta cómo el gozo es totalmente contrario a lo que podría ser la condición o la actitud de un hombre natural, de un hombre inconverso, en las mismas circunstancias en que el apóstol se encuentra. Desde el verso 14 entonces, a pesar de que el apóstol Pablo tiene la plena seguridad, conciencia, que aún frente a la imposibilidad de los filipenses de enviar, según nuestro punto de vista, oportunamente, una ayuda práctica de comunión, Pablo les ha manifestado, hermanos, hasta el verso 13, el total control del Señor en todo.
aún frente a nuestra falta de solicitud o diligencia en estos temas tan importantes. Pablo no se inquieta, Dios no se apresura, Él sabe obrar perfectamente, de tal manera que la oportunidad se dio en lo que es el calendario de Dios. Así que esa expresión todo lo puedo significa que los hermanos filipenses no debían tener ningún cuidado, ninguna pena, ninguna preocupación en cuanto a la posibilidad de pensar que ellos se habían demorado demasiado en cuanto a aquello. Por eso en el verso 14 le dice, sin embargo, hermanos, a pesar de esta total confianza del apóstol, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y aquí, hermanos, el verso 14 entonces va revelando algunos aspectos muy íntimos que en otras cartas no están mencionados. En el verso 14 menciona y claramente que sí, efectivamente, hubo momentos de tribulación. En el verso 15, en vez de ser una queja contra las iglesias, en realidad, más que una queja, va a ser un contraste de la fidelidad y de la solicitud de los filipenses en cuanto a en la obra del Señor. Y lo va a explicar muy bien en el verso 17 en cuanto a el verdadero valor y sentido en la gloria, en aquel día, en el tribunal de Cristo, de lo que significa la comunión práctica en el Evangelio, en cuanto a la obra del Señor. Entonces, en el verso 14, hermanos, podemos decir que, y lo volvemos a repetir, que Pablo no quiere que piensen los hermanos filipenses que su ofrenda podría ser subestimada o menospreciada. No es una actitud fría del apóstol frente a la soberanía del Señor que todo lo controla y por lo tanto no importa si llega o no llega. En realidad, lo que el apóstol va a expresar a partir del verso 14 para animar a los filipenses es que realmente esa ofrenda es de mucho valor. No tanto lo monetario, sino por la situación en que llega. Y además será de mucho valor, y eso es muy importante, para Dios, en la manera que el apóstol lo va a mencionar, cuando va a decir que él busca fruto que abunde, dice el verso 16, verso 17, en la cuenta de los hermanos allí en Filipo. Muchas veces, hermanos, la ofrenda de algunos hermanos a algunos hermanos misioneros significa un gran sacrificio para el que lo aporta. Y Pablo sabía, conforme a lo que estudiamos ahí en las cartas a los Corintios, que esta comunión venía de una muestra de generosidad de hermanos en una real pobreza. No era un entregar simplemente lo que sobraba, sino realmente expresaba un sacrificio, en primer lugar de amor al Señor, y que se manifestaba a través de manera práctica hacia el apóstol. Así que el apóstol en estos versos, si podemos desprenderlo así, está expresando y reconociendo el valor de aquel acto generoso de los hermanos de Filipos hacia él. Y está animándoles también de que ese acto también tendrá una recompensa en los cielos. Entonces, una manera de agradecer del apóstol hacia ellos, en vista de que no puede retribuir, quisiera hacerlo espiritualmente, ¿no es cierto? Poder otorgarles en respuesta a los hermanos aquellas riquezas espirituales que el Señor le ha dado y que podría compartir, como los apóstoles dijeron a un hombre, ¿no es cierto?, ahí en el pórtico, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre, etcétera, ¿no es cierto?, le entregaron el Evangelio. Pablo no puede hacerlo desde la cárcel. Pero su amor, su aprecio, su gratitud al Señor por ellos es la manera en que este siervo de Dios puede realmente retribuir el gesto generoso de estos hermanos. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Esta expresión, participar conmigo, es esa hermosa palabra, otra palabra hermosa, aparte de la palabra pensar, ¿no es cierto?, sentir, que hemos estudiado en esta carta, es la palabra comunión. Es una palabra realmente hermosa, que es parte de la esencia de la vida cristiana. La palabra comunión aquí ha sido, o podríamos traducirla, bien se ha traducido como participación. Dice Pablo,
bien hiciste en participar. Y es la misma palabra tener comunión. Conmigo, dice el apóstol. Tener comunión significa participar en algo. Es una sociedad. Por ejemplo, los hijos de Zebedeo tenían una barca y ellos pescaban, la usaban para sacar peces en el mar de Galilea. Seguramente al finalizar las labores diarias se repartían las ganancias de la venta del pescado. Pero un día llegó el maestro de los maestros y les dijo, seguidme, ¿no es cierto? Que le siguieran, les llamó en ese llamamiento poderoso del Señor. Y ya no tenían que pescar peces, sino que ahora la sociedad que ellos tenían era una sociedad espiritual. Por lo tanto, eran pescadores de hombres. Y en ese sentido, la palabra comunión tiene que ver mucho con una sociedad, y lo podemos graficar así, pescadores que se esfuerzan, que trabajan por una meta, codo a codo, metidos de lleno, para finalmente recibir el rédito, las utilidades, las ganancias de aquello. La palabra comunión entonces nos lleva a pensar en una sociedad espiritual, donde hay ganancias no humanas, no de avaricia personal humana aquí en la tierra, sino ganancias en el cielo. De hecho, el apóstol va a usar un término comercial, cuando dirá, para que tengáis fruto en vuestra cuenta, en vuestra cuenta. Está hablando de la cuenta en el cielo, no del banco en la tierra, sino de un banco en los cielos. Entonces la palabra participación o comunión es una expresión realmente de amor. Y lo hicieron así los filipenses. Participaron, expresaron su comunión a través de esta expresión de amor y cuidado hacia el apóstol Pablo. Pero los filipenses, hermanos, y esto lo vimos al principio de los estudios, por allá por el mes de marzo, con los hermanos de Calama, cuando estudiamos el capítulo 1, verso 5, los filipenses tenían una ambición espiritual. Ellos querían hacer buena inversión. Y ellos sabían, tenían la agudeza clara para saber, pensar, que si ellos participaban en comunión, en sociedad, con la obra del apóstol Pablo, ciertamente tendrían ganancia juntamente con él en los cielos. Es decir, apuntaron al lugar preciso. Hoy en día hay muchas personas que no saben qué hacer con su 10%. Algunos sabiamente lo han puesto en intereses a largo plazo. Y las instituciones financieras, ¿no es cierto? Seguramente a muchos hermanos le han llegado, quienes han depositado aquellos pocos o muchos ahorros en una institución financiera. Aquellas instituciones le avisan a usted y le dicen, mire, estos son los proyectos, estos son los propósitos a largo plazo. Usted está ahorrando hacia largo plazo. Por lo tanto, invierta, participe, métase en el fondo común, nos dicen ellos. Bueno, los filipenses tenían un fondo común. Era la obra del Señor y ganar los intereses para la eternidad. Por lo tanto, cuando un buen inversionista busca una buena oportunidad de inversión. ¿Y qué más oportunidad de inversión? Y discúlpenme, hermanos, que use estos términos tan gráficos, que la obra del Señor a través de Pablo. Los filipenses sabían que valía la pena invertir oración, tiempo, comunión, lágrimas, diestra de compañerismo, todo lo que estuviese al alcance, sabiendo que un día el Señor repartiría los intereses en el tribunal de Cristo. Por algo el apóstol Pablo les animó en el capítulo 1 cuando dice, dando gracias por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, dice el apóstol, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y lo entendemos que se refiere a la comunión práctica, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, en el día de Jesucristo se verían claramente los resultados. Qué importante la palabra comunión. Qué pena, qué triste. Hay muchos hermanos ancianos a través del país, ¿por qué no decirlo? Y cuando uno tiene la oportunidad de conversar con ellos, una de las mayores tristezas de los hermanos responsables en las asambleas es cada vez la mayor ausencia de compromiso y de comunión en las cosas del Señor.
Cuando el apóstol Pablo menciona ahí vuestra comunión en el Evangelio, significa que nosotros nos metemos de lleno en todo lo que significa el trabajo de la obra del Señor. No menos espectadores pasivos, sino como en una verdadera lancha, goleta de pesca, todos trabajan a una por ese propósito. Así se entiende, entendían los pescadores en el Nuevo Testamento la palabra comunión. Y hermanos, nosotros somos llamados a meternos de lleno en lo que significa nuestra responsabilidad en ese trabajo, como también en los privilegios en el día futuro de recibir delante del Señor aquellos galardones que Él dará a quienes por amor a Él le sirven. Dice entonces el apóstol, ahí estamos considerando el verso 14, bien hiciste en participar conmigo entonces de mi tribulación. Pablo entonces, hermanos, está valorando el gesto de comunión en la aflicción que él estaba pasando, como prisionero allí en Roma. Ellos querían, los filipenses, ayudar a aliviar esa aflicción del apóstol. Hemos dicho entonces que al ser una participación conjunta, da a entender que es una sociedad, juntamente con Pablo. A la distancia, a miles de kilómetros, es una sociedad. Y como resultado de esa participación, los filipenses también recibirían parte del galardón por la obra de Pablo en el tribunal de Cristo. Ya el Señor a los discípulos le enseñó aquellas palabras muy importantes en Mateo capítulo 10, verso 41. Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Así que, hermanos, en cuanto a este importante tema y práctico de la comunión, en todo sentido, no se perderá jamás la recompensa de parte del Señor. Dice Pablo entonces, verso 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Por primera vez, y por la confianza que tienen los filipenses en cuanto a esto, confiesa el apóstol que ha pasado tribulación, que ha habido aflicción, y que la comunión de ellos ha sido o ha venido a ser realmente un bálsamo, un alivio tremendo para su situación ahí en Roma. Él no especifica qué tipo de tribulación. No sabemos las condiciones en que el apóstol estaba. Si bien es cierto, no era un preso en una mazmorra, porque Pablo era un ciudadano romano, por lo tanto estaba preso en el pretorio, algunas condiciones favorables tenía. Pero seguramente, como en toda cárcel, ninguna cárcel es un hostal ni un hotel. Por lo tanto, una cárcel es una cárcel, donde quiera que sea. Y más de algún tipo de aflicción el apóstol tuvo que pasar. Y entonces fue muy oportuno esa llegada de Epafrodito, con lo que va a decir el apóstol, con ese olor fragante, que va a recibirlo con tanto gozo, primeramente otorgándole toda la gratitud al Señor por haber puesto este sentir y haber permitido y haber encaminado todo para que se cumpliera el propósito de los hermanos. En el verso 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Posiblemente entonces, hermanos, 10 años atrás, está recordando el apóstol, había sucedido lo que Pablo menciona aquí. Eso se remonta, por supuesto, al libro de los Hechos, al principio de la obra ahí en Filipos. Ya el apóstol está recordando el gesto de comunión de esos humildes hermanos. Hermanos, cuando uno tiene quizás 60 o 70 años, no sé, en algún momento lo vamos a tener que experimentar algunos de nosotros, pareciera que no se mira más hacia el futuro, sino que lo que trae alegría y gozo al alma son las experiencias del pasado.
Desde la cárcel Pablo quizás no tenga muchos propósitos hacia el futuro, pero está recordando 10 años atrás lo que ha marcado, lo que ha quedado marcado en su conciencia, en su memoria, el gesto de estos hermanos, en medio de las aflicciones que ellos pasaron por causa de la proclamación del Evangelio allí en Filipos, que es una historia que todos, ¿no es cierto?, conocemos. Los filipenses también recordarían eso. Los primeros y pocos creyentes allí en Filipos recordarían perfectamente, porque el apóstol dice, y sabéis también vosotros. Es algo que ellos no han olvidado a través del tiempo, y que a pesar de la distancia recuerdan perfectamente ese gesto hacia los apóstoles. Entonces vemos, hermanos, con qué palabra de cariño se refiere a ellos, ¿no es cierto?, producto de un amor que se gestó en medio del sufrimiento. El vínculo entre los filipenses y Pablo fue un vínculo que se gestó en medio del sufrimiento por causa de la obra. Él les vio nacer en Cristo, en medio del terremoto, en medio de la oposición satánica, en la orilla del río, en la casa de Lidia. Azotados, humillados, torturados prácticamente en el cepo, ellos vieron nacer en Cristo, por la fe en el Evangelio, a muchos de ellos. Y la primera experiencia, el primer resultado de la conversión de ellos fue la manera práctica en que ellos participaron con los apóstoles. Aquí Pablo habla del principio de la predicación del Evangelio. Como hemos dicho, cuando en la cárcel, en la oposición, en la orilla del río, en medio del terremoto, muchos de ellos se convirtieron al Señor. Es decir, fueron engendrados con dolor o dados a luz como la madre que da a luz a sus propios hijos. Y mirando muchas hermanas aquí conectadas, la pregunta es, ¿podría una madre olvidar el fruto de su dolor? Jamás, ¿no es cierto? ¿Podría el apóstol olvidar los frutos de comunión de los filipenses desde los primeros días de la conversión de ellos, cuando comenzaron y respaldaron el ministerio y fueron capaces de encaminar al apóstol a una Tesalónica, donde el Señor abrió una obra de la misma manera, de una forma maravillosa? Los encaminaron hacia Tesalónica. Y Pablo tiene que decir que en Tesalónica ellos fueron los que tuvieron la diligencia de participar con ellos en ese ministerio de manera práctica, de llevar el Evangelio a otras tierras. Entonces podemos recordar ahí en el libro de los Hechos cómo los fieles, el fiel apóstol, Pablo, Silas, Timoteo, etc., ellos salieron de la provincia de Macedonia y fielmente llegaron a Tesalónica y allí predicaron el Evangelio. Llevaban las cicatrices en sus espaldas, pero en sus corazones el recuerdo imborrable de cada uno de sus hijos en cuanto a la fe. El anciano Pablo, y lo digo con mucho respeto a todos mis hermanos en la senectud, qué bueno tener esos recuerdos, ¿no es cierto? Qué lindo poder evocar, en vista de que ya no podemos hacia el futuro, evocar los recuerdos de las victorias, de las hazañas, de la fidelidad de Dios para con nosotros. Debe ser una bendita senectud o vejez para aquellos que pueden mirar hacia atrás. Bienaventurado, bendito, ¿no es cierto?, el hombre o la senectud que se encuentra, dice, en el camino de la justicia, dice la palabra de Dios. Seguramente algún hermano podrá recordar el texto más exactamente. Pero es una bendición llegar a la vejez, a la senectud, aún con la memoria fallando, pero no olvidando nunca aquellas cosas que quedan siempre en el recuerdo de la fidelidad del Señor para con nosotros y para con todos. Pablo dice en el verso 15 entonces, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir. Y nuevamente usa la palabra comunión. En el fondo, directamente, podemos decir, pocas iglesias, en realidad, aunque dice aquí claramente, ninguna, así dice. Ninguna iglesia, dice, participó. Es decir, tuvo comunión.
Significa que ninguna de ellas se involucró de lleno en un propósito tan grande como era la obra del Evangelio, en la necesidad de los apóstoles. ¿Cuál es el resultado de la real comunión, de la verdadera comunión? Es que se comparte con alguien. Esa es la expresión que usa el apóstol. Como lo dice el verso, lo ha dicho el verso 14, participar, tener comunión, meterse de lleno, involucrarse en la misma barca, tirando la misma carga como bueyes enyugados, el apóstol y los hermanos. Eso es lo que expresa la palabra comunión. Pero en cambio los filipenses, ellos sí compartieron en el trabajo y en el sufrimiento de los apóstoles. Y en ese sentido, hermano, fueron socios, participantes, se enyugaron en la obra trascendental y de resultados eternos, como es la obra del Evangelio. Podríamos decir que Tesalónica y otras obras más que fueron abiertas le debían mucho también a la generosidad de los filipenses, que en su difícil situación, en su pobreza, ellos fueron ricos, dice el apóstol, abundaron en riqueza de su generosidad para con la obra del Señor. Pero nadie piense y nadie se apresure a pensar que el apóstol se está quejando o está describiendo amargamente en su corazón la falta de solicitud de las demás iglesias. No ese es el propósito. Difícilmente en el verso 20 el apóstol podría decir: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén, si él estuviese expresando una queja o trayendo a la memoria las amarguras del pasado. No es así, no es así. Pablo está hablando las cosas como son realmente, sin exagerar, sin agregar ni quitar. Es una verdad que está mencionando a sus amigos más íntimos. Pero en cambio vosotros, dirá, oh filipenses, vosotros participasteis con nuestra tribulación o aflicción, aún desde el mismo Tesalónica, dirá el apóstol. La queja es algo realmente que nunca va a agradar al Señor. El Señor nos libre a todos nosotros, especialmente a aquellos que sirven al Señor, de quejarse de las faltas de solicitud o preocupación de otros o de iglesias, porque el apóstol nunca lo hizo realmente. No hay ninguna mención de eso en el Nuevo Testamento. Este versículo no es la excepción, no es una queja, es un comentario que resalta la fidelidad de los filipenses. Porque hemos aprendido en estos versículos, hasta el versículo 15 por lo menos, que Pablo tuvo su confianza siempre en el Señor. El secreto que él aprendió es no depender de la solicitud de las personas o iglesias, ni de hombre alguno, sino del Señor. El Señor es el único, y esto tenemos que resaltarlo, el Señor es el único que tiene derecho a juzgar el descuido de las demás iglesias en cuanto a la obra del Señor. Nosotros no tenemos ese derecho. Hay un Señor que camina en medio de los 7 candeleros de oro, y Él es el que está sentado en el asiento del juez. Y a Él, nosotros, iglesias, personas, individuos, un día tendremos que dar cuenta. Y el Señor tendrá las explicaciones necesarias por qué se obró de tal manera. Más bien, si algunas iglesias, hermanos, y aquí está la razón por la cual no es una queja, si algunas iglesias no participaron, no lo explica la Escritura, fue la oportunidad de Dios para enseñar a Pablo, en esa escasez, en esa necesidad, la gran verdad del contentamiento. Una constante provisión abundante de parte de Dios no hubiese sido el instrumento de Dios para enseñar a Pablo en medio de la escasez. Si Dios permitió la escasez, el hambre o la necesidad, es porque fue un método de enseñanza para los apóstoles. Así que el juicio de la solicitud o no de personas o iglesias es algo que debemos dejar al Señor. Y aquellos que sirven al Señor y dependen de Él y necesitan depender de Él,
jamás deben elevar queja a hombre alguno, sino a su patrón, a su señor, a su amo, al que les ha contratado para su servicio. Él es el que dará las explicaciones y pedirá cuenta de todos nosotros. Si Pablo hubiese pedido ayuda a esas iglesias, hermanos, hubiese perdido las bendiciones espirituales. A veces nuestra ayuda puede suplir, pero si el Señor ha determinado que no sea así, porque quiere sacar a la luz, quiere forjar una enseñanza o el carácter de los suyos, nosotros no podemos meternos en ese ámbito de enseñanza. De ahí la necesidad de ser tremendamente sensibles y esperar en el Señor, en su guía, en cuanto a cómo podemos administrar eficazmente y en la guía del Señor aquello que Él ha puesto en nuestros corazones en cuanto a comunión, en cuanto a participación en la obra del Señor. Como oraba nuestro hermano, no solamente en cuanto a la obra del Señor, sino también en cuanto a las necesidades materiales. A veces hay hermanos que tienen medios en sus manos para repartir a diferentes hermanos en necesidad de trabajo o necesidad apremiante. ¿Cómo poder priorizar una lista de personas? Mire, el que conoce mejor cada situación es el Señor. Para eso tenemos la oración, para eso tenemos la asistencia del Señor, para poder, como dice la Escritura, repartir con liberalidad y bajo la guía del Señor. De tal manera que el Señor pueda ser glorificado en todos estos actos, no solo de generosidad, sino de comunión en la obra del Señor. Pablo entonces, hermanos, en vez de mencionar sus necesidades, tenía la opción de trabajar, como lo sabemos a través de las Escrituras. Pero aún así, el trabajar con sus manos, en algunas circunstancias, también dependía del Señor. No es asunto que, como hemos visto las ocasiones pasadas, como Pedro y los discípulos, volver a pescar. Está el Señor el que determina esas situaciones. Aún en eso entendemos que Pablo era sensible a la voluntad del Señor. Luego dice el apóstol, ninguna de las iglesias, dice, cuando partí de Macedonia, participó conmigo en razón de dar y recibir. Y aquí Pablo nos menciona los términos contables. Si algún hermano se ha inquietado por los términos financieros y contables que hemos usado, no se preocupe, el apóstol aquí también los usa, hermanos, claramente, en razón de dar o recibir. Cargo o abono, debe o haber, ganancia o pérdida, pago o deuda. El primer asiento contable en la Biblia se encuentra allí en Génesis 15, cuando dice la palabra del Señor que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le cargó en su cuenta, le abonó en su cuenta en realidad la justicia en respuesta a la fe. Y Pablo aquí entonces va a entrar a hablar en términos contables. Esto nos recuerda entonces, hermanos, que es el Señor quien hace circular el dinero en su obra. Es el Señor el que hace circular el dinero en su obra. Pero no hay duda, y creo que todos podremos concordar en eso, que el que mejor puede administrar el dinero en su obra es el Señor. Porque Él conoce perfectamente, realmente, las verdaderas motivaciones y necesidades de cada uno de nosotros. Lo digo con mucho cuidado, sin subestimar absolutamente a nada ni nadie, dentro de los buenos propósitos de organizaciones humanas o de hermanos para alentar o beneficiar la obra del Señor. No hay ninguna duda que la palabra nos enseña que por sobre aquellos buenos propósitos hay uno que es perfecto, no se equivoca. El Señor sabe obrar, sabe manejar y circular el dinero, digámoslo así, en su obra. Él tiene muchos instrumentos, Él puede obrar en las conciencias, en los corazones de los hermanos. Sus riquezas en gloria son muchas, sus instrumentos en la tierra son innumerables. Por lo tanto, podemos confiar en la fidelidad del Señor. Cristo entonces es el Señor de las cuentas. Él vigila sobre nuestro dinero y un día nos va a pedir cuenta, no solo a iglesias,
sino también a individuos. Por lo tanto, hermanos, un día todos tendremos que dar cuenta cuando el Señor revise nuestros libros contables en el tribunal de Cristo. El debe, el haber. Nuestras inversiones para su gloria o para nuestros propios intereses. Hay uno que va a demandar como mayordomos de lo que hicimos o no con todo lo que Él puso en nuestras manos. Los libros contables se van a abrir en la gloria. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en aquel que con mucha reverencia le hemos llamado el Señor de las cuentas, el que sí sabe manejar muy bien el circulante en medio de su obra. De tal manera que en el equilibrio o la ecuación que habla ahí, 2 Corintios, ¿no es cierto?, la abundancia de unos provee para la necesidad, la escasez de otros. Y la escasez de otros, o la abundancia de otros, produce grandes muestras de gratitud también al Señor. Qué perfecto es el Señor en su trato con estos temas tremendamente delicados. Preguntamos entonces, pregunta para todos nosotros, ¿está siendo el Señor realmente glorificado con nuestros bienes? ¿O gastamos para nuestros deleites? La suma final la sabremos en aquel día. Ganancia o pérdida. Pablo ha hablado en razón de dar y recibir. ¿Dar qué cosa? El dar es la obra. El recibir es de parte del Señor. Así que en estos términos de dar, recibir, cargo, abono, ganancia o pérdida, debe haber inversión, intereses, gloria para el Señor, recompensa en los cielos. Delante del Señor un día tendremos que recibir la suma final de nuestra inversión aquí en la tierra, ganancia o pérdida. Cada uno de nosotros tendrá que examinarse delante del Señor. ¿Qué podríamos esperar si el Señor viniese hoy día mismo y tuviésemos que enfrentarnos delante de su presencia? En el verso 16 dice, pues a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Bueno, eso recuerda, hermanos, como habíamos dicho, esa instancia especial cuando los apóstoles salieron producto de la persecución, con dolor, con aflicción. Y dice el apóstol aquí, lo recuerda, cómo los filipenses realmente enviaron para suplir las necesidades de ellos ahí en Tesalónica. El Señor había puesto esto en los corazones de estos hermanos filipenses. De tal manera entonces que en Tesalónica, lo sabemos por la palabra, como era el principio de una obra, los apóstoles sabiamente no quisieron ser una carga o ser gravosos a aquel incipiente o tierno testimonio, sino que esperaron y dependieron del Señor. Y el Señor entonces dirigió el pensamiento de los filipenses hacia la provisión de aquellos hermanos, de los apóstoles. En el verso 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Y aquí está entonces, hermanos, la razón por la cual el apóstol pudo decir, bien hicisteis en participar en mi tribulación, no tanto por asunto de bienes materiales, sino por los resultados eternos. Busco fruto, dice, que abunde en vuestra cuenta. Mi necesidad, dice el apóstol, fue la oportunidad de invertir en lo eterno, en la gloria. El Señor es el que abona la recompensa, el crédito, el interés en vuestra cuenta. Qué interesantes términos que usa la palabra del Señor. No es que busque dádivas, dice Pablo. No las va a buscar, no las va a insinuar. Sería indigno de un siervo de Dios hacerlo. No se trata de ambiciones para sí mismo, sino de buscar un resultado positivo, dice aquí, para ellos, por haber participado en la obra del Señor. Son las oportunidades que el Señor suscita para que invirtamos bien las cosas eternas y de valor que el Señor ha puesto en nuestras manos. Sino que busco, dice, fruto que abunde. Entonces Pablo ya ha usado esa hermosa expresión de fruto de justicia.
Lo material y lo espiritual son cosas que tendremos que dar cuenta delante del Señor. Entonces aquí usa esa expresión para referirse nuevamente a la participación o a la inversión en la obra de los apóstoles allí donde el Señor les llevó. Lo cual, hemos dicho, daría fruto para la cuenta de ellos en el banco del cielo, en el tribunal de Cristo. Es decir, de los premios de los apóstoles. De esos premios, esas recompensas, los filipenses también recibirían su parte delante del Señor. Hermanos, termino diciendo que las iglesias que son como los filipenses, que participan en la obra de otros, como en el caso del apóstol, sin duda recibirán muchas bendiciones. Es lo que podemos desprender de este pasaje. El resultado de haber participado con Pablo en el avance de la obra nos ha enseñado esta porción. Lo veremos en el cielo, delante del Señor. Y allí recibiremos el bien hecho o no de parte de Dios. Yo me acuerdo, hermanos, si me permiten unos minutos, contar una experiencia hace muchos años atrás, jóvenes ya, muchos años atrás en Valparaíso. Hubo dificultades con lo que significa todo lo que es la administración de las cuentas, de la ofrenda, etcétera. Y un grupo de jóvenes, más jóvenes, incluyendo el que habla, concebimos la mala idea de hablar con los ancianos, en ese tiempo los hermanos mayores, de poder usar ese eslogan que dice la asamblea primero y luego las demás situaciones hacia afuera. En otras palabras, nuestra intención era que se restara la obra misionera para hacer frente a las situaciones internas de la asamblea. La pregunta era por qué los números eran negativos. Me acuerdo que en ese tiempo estaba don Eliezer, don Carlos Smith, nuestro hermano don Gregorio Silva, y el que habla junto con otros jóvenes. No sé quién fue el de la idea, pero había un grupo, una comisión que llegó allí a hablar con los hermanos. Nos encontramos con un muro absolutamente imposible. La ofrenda misionera no se toca. La raíz del problema hay que buscarlo delante del Señor. ¿Qué está pasando con los números negativos en las cuentas mensuales del tesorero o los tesoreros? Fue firme la determinación de los hermanos. Los hermanos del norte me van a entender. Si hubiese prosperado nuestra moción juvenil, hubiésemos dejado de participar en comunión con un hermano como por ejemplo don Juan, tan grandemente usado en el norte. Las mociones, las ideas juveniles a veces tienen que ser frenadas. Pero yo recuerdo y queda en mi mente, y nunca lo voy a olvidar, la determinación de los hermanos en un rotundo no a lo que significa el compromiso, no con los hombres, sino con el Señor, de parte de una asamblea local. Así que doy gracias al Señor por esas importantes lecciones del pasado. Pablo sabía que los filipenses, como grupo en el Señor, como iglesia local, la cuenta, el haber, el debe, el rédito, la ganancia, la inversión sería recibida delante del Señor. Así que, hermanos, vamos a quedar hasta aquí. El apóstol dice en el verso 18, va a cambiar de figura, lo que podríamos llamar en términos contables, en el verso 18 se va a referir como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Agradable a Dios. Es un servicio sacerdotal, es una ofrenda a Dios, es un sacrificio acepto al Señor. Términos que vamos a ver, Dios mediante, quizás, hermanos, próximo sábado, el último estudio de esta carta a los filipenses, para lo cual damos muchas gracias por la instancia que los hermanos de Calama han permitido de poder ir abordando esta epístola a través de todos estos meses. Así que, si no quiere perderse el último estudio del día sábado, por lo menos del capítulo 4, entonces todos estamos invitados para próximo sábado, Dios mediante, a las
a las 8 de la tarde. Que el Señor bendiga su palabra y les bendiga ampliamente a todos ustedes. Ved que acercándose el día va, en que el Señor en su gloria vendrá a recoger en su alfolí lo que sembramos en tanto aquí. En su fruto recogerá, si su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha nos dé. Entre zarzales podrá caer cierta semilla y no florecer, mas el Señor a cegar vendrá y su buen fruto recogerá. Él su fruto recogerá, si su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha nos dé. Muy largo tiempo podrá pasar antes de ver su semilla brotar, mas ciertamente el Señor vendrá y su buen fruto recogerá. Él su fruto recogerá, si su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor dulces palabras de nuestro Señor, siempre obrando con celo y con fe, para que rica cosecha nos dé. En todo tiempo sin desmayar, vamos sembrando, llorando a la par, pues prestamente el Señor vendrá y su buen fruto recogerá. Él su fruto recogerá, si su fruto recogerá. Vamos sembrando con vivo amor dulces palabras